El cómic ha evolucionado de gran manera, hasta llegar a ser novelas gráficas, y estas cuentan con grandes historias, algunas llevadas a la pantalla. Lamentablemente, hay películas que han sido un fiasco y que en teoría se basaron en estas novelas gráficas, pero dejaron muchísimo que desear. Y es por eso que hoy hablaremos de las peores películas de cómics o basadas en novelas gráficas. Esto es el Alep, comenzamos. Hay grandes novelas gráficas. Lo que antes era el cómic ahora ha evolucionado de gran manera, ya que las historias atrapan, te envuelven y te dan ganas de seguir leyendo. Y es por eso que el top de hoy va en base de estas adaptaciones al cine de novelas gráficas. Pero hoy lamentablemente vamos a hablar de los fiascos, de los que supuestamente se basaron en estas novelas gráficas, pero terminaron siendo películas malísimas y que distan mucho de la excelencia de estas novelas gráficas o de estas historias de superhéroes. Y es por eso que hoy nos enfocamos en las peores películas de superhéroes de Marvel. También quiero aclarar que aunque hay películas muy malas en base a cómics, su producción también fue muy mala. El dinero con el que contaron para hacer la realización de estas películas fue muy poco, por lo cual sería mucho pedir que fueran de una gran excelencia. Por eso, en este top vamos a hablar de las películas que son malas, pero con gran producción, con gran inversión de dinero y las cuales fueron un fiasco o no fueron lo que se esperaba. Y pues bien, en el lugar número 7 están los Cuatro Fantásticos, pero los del 2015. Aquí donde se incluye a un Antorcha de color. Esta inclusión que maneja Disney de muy mala manera, sinceramente, cuando ya los superhéroes son más que conocidos desde nuestra infancia. La película es muy aburrida, demasiados diálogos, y también les voy a ser muy sincero, esta película ni siquiera la terminé de ver. La verdad es que no vale la pena, la historia es mala, la mole se ve muy mal, aquí sí parecen piedras sobre piedras, es un fiasco de película. Sinceramente, esta película deja mucho que desear sobre lo que hemos visto de Cuatro Fantásticos o lo que se pudo haber visto en un cómic en algún momento. Esta película es muy mala y lamentablemente tuvo una gran producción, la cual distó mucho en sus ganancias. Por eso, en el primer lugar o en el último lugar, como lo queramos ver, están los Cuatro Fantásticos, una película pésima. En el sexto lugar está la película Dark Phoenix, otra película mala, donde parece que Fénix o Jean Grey en este caso no saben ni lo que quiere. Parece una puberta, pero que las hormonas le mandan o no pudiera controlarlas. La película es mala. Jean Grey aquí no tiene decisión, no tiene carácter. Muy mala, muy mal llevada, malas actuaciones, y lamentablemente aquí tenemos a una ganadora del Oscar que es Jessica Chastain, donde su papel pasa desapercibido. Y en su momento ella también lo dijo, que no sabía ni cómo se llamaba su personaje en esta película. Lamentablemente un gran reparto, una gran producción, y de igual manera una pésima adaptación de los cómics y un pésimo resultado. De igual manera, tampoco la terminé de ver porque fue igualmente una decepción. Dark Phoenix, una mala película. En el número 5 está X-Men Orígenes, el origen de Wolverine. Malísima adaptación también. Lamentablemente Wolverine es uno de los mejores personajes de los X-Men, y aquí
fue un fiasco. La verdad es que tanto Wolverine como Gambito, como Leónidas, son pésimos personajes en esta película. Las batallas son malas. Gambito es un Gambito sin chiste, un Gambito que no nos transmite prácticamente nada más que lo que quiere hacer ver Wolverine. Lo que cuando quiere pelear, cuando no quiere pelear, si Wolverine no pelea, Gambito no hace nada, es lamentable. Y pues Leónidas, un mal personaje, mal llevado, la caracterización es mala, la historia en sí es mala. Aunque tiene claramente algunos destellos del cómic que llegan a serla aceptable tal vez, en su mayoría la película es mala. Y sobre todo Deadpool. Aquí sí fue un verdadero fiasco echar a perder este personaje en esta película. Y sobre todo quitarle el habla a este personaje, que lo suyo es el sarcasmo y la sátira. Pésima película, Wolverine Orígenes, de lo peor que he visto también de X-Men. Y lo reitero porque sinceramente X-Men es mala. En sí la saga es mala, nos dejó mucho que desear, pero esta película es pésima, muy mala. En cuarto lugar, y como mencioné al principio, por enfocarnos un poquito en la novela gráfica, Thor Ragnarok. Sinceramente es pésima, ya en comparativa con los cómics, porque de hecho aquí Thor Ragnarok, la película, es una serie de escenas de diferentes cómics, lamentablemente echados a perder en esta película. Aunque tiene destellos muy buenos de lo que son las novelas gráficas de Marvel, en general no nos lleva a nada esta película, esta adaptación. Solamente al final, donde nos vamos a encontrar con el universo de los Vengadores, pero en general es mala la película, es una mala adaptación y llega a ser aburrida por muchos momentos. Aunque quisieron manejar a este Thor un poco más cómico, creo que fallaron un poco. Y por otro lado, también se mezcla con Mundo Hulk, que también para mí es otro desacierto. Creo que Mundo Hulk sí merecería haber tenido su propia película. Y es por eso que esta mezcla de mundos, de cómics y de historias lo hicieron peor en lugar de enaltecerlo como debió haber sido. Y sobre todo porque la producción fue millonaria. Creo que esta película deja mucho que desear. Y creo que es de lo peor también que hemos visto en el universo de los Vengadores. En el número 3, también otra película pésima. Pésima con P grande. Y la verdad que si no la puse en niveles más altos es porque no tuvo la producción, como les comenté, que tuvo tal vez Thor. Pero la verdad es que Morbius es una pesadilla, pero literalmente es una pesadilla de película. No es una pesadilla de las que quieres ver en el cine, es una pesadilla. Demasiados diálogos que no nos llevan a nada, peleas malas, peleas donde no puedes darle seguimiento a las imágenes. Es pésima y es lamentable porque sinceramente para mí Jared Leto es un gran actor, pero los papeles que le han dado en el universo de los superhéroes han sido pésimos y sobre todo las películas. No hay mucho que decir de Morbius, más que lo mejor que se hizo de esta película tal vez fueron memes o algunos al usarla de sarcasmo, porque la película no aportó nada al universo de Marvel. Pésima película. Y en el número 2 creo que ya vamos a causar un poco más de controversia. Si en Thor Ragnarok ya lo causamos un poquito, en el número 2, Thor Love and Thunder. Creo que habrá gente a la que le habrá gustado, sin duda. Y sí, sinceramente tiene buenos destellos, ¿por qué no decirlo? De Valkyria, obviamente de She-Thor, y algunos grandes destellos tal vez de
Gore, el carnicero de los dioses. Tiene cosas buenas, pero en general, y ya tomándolo en todo el contexto, la película termina siendo mala. Hay más cosas malas que buenas en esta película, lamentablemente. Y nuevamente porque Natalie Portman es una excelente actriz. Chris Bale es muy buen actor, pero lamentablemente esta historia es pésima. Pésima sinceramente a comparación de los cómics o de las novelas gráficas en las que está basada. Bastaría leer simplemente El carnicero de los dioses para darnos cuenta de lo chiquito que quedó la película a comparación de estas novelas gráficas. Claramente uno no espera ver morir a Thor o ver estas grandes guerras, estas batallas, esta sangre, pero sí espera un poco más. Un poco más que nos ha quedado a deber el universo Marvel y sobre todo Disney. Esta película es mala porque se basa en grandes cómics de Thor. Y lamentablemente echados a perder. Como les comenté, bastaría echar un vistazo a la diosa del trueno o al carnicero de dioses para darnos cuenta qué mal nos quedó Thor en esta película. Y sobre todo, también como les comenté al principio, porque es multimillonaria la inversión para que terminemos con este tipo de películas que no deja nada. Y otra cosa también muy clara, el poderoso Thor, si les gustan los cómics de Thor, y es más, si nos gusta esta historia vikinga y ver a Thor como el poderoso, como el dios que pelea contra gigantes de hielo, como el dios de la tierra, de Midgard, estarás de acuerdo que es una decepción ver a este Thor en un modo tonto, en un modo del bufón de la película. Toda esta película, Thor es un bufón, y esto es lamentable para el personaje. Por eso les comento que esta película es un fiasco. Y por otro lado, la inclusión es mala. Thor pelea cuando le dicen las mujeres que pelee o cuando ellas no quieren pelear. Esto es pésimo. Y no porque la inclusión no sea buena, porque recordemos que en Endgame, cuando salen todas las superheroínas, es fabuloso, es una maravilla verlas. Pero aquí no es así. Aquí Thor es el bufón de ellas, es el bufón de todos. Entonces esto es pésimo. La adaptación es pésima. Y lo mejor que pudieron haber hecho es ponerle otros títulos, porque sinceramente están dejando mucho que desear estas películas. Lamentablemente por los grandes repartos y por la gran producción que tienen. Y en el número 1, para mí, la película que más me ha decepcionado tal vez de superhéroes. Y como les comenté, no es tanto porque no haya películas malas, porque hay películas muy malas, pero hay películas que no tienen la producción, que no tienen los actores, entonces sabes que no esperas mucho más que pasar un rato agradable. Pero Civil War tuvo millones y millones de producción para haber hecho algo mucho mejor. Claramente no íbamos a ver a todos como en la novela gráfica, no íbamos a ver a los Cuatro Fantásticos, a X-Men, que hubiera sido lo mejor, hubiera sido maravilloso, pero sabíamos que era muy difícil. Pero también se alejaron muchísimo de lo que fue la novela gráfica, que sinceramente es una maravilla y que les invito a ver. O por otro lado, le hubieran puesto otro título para que no nos hiciéramos tantas ilusiones con el título de la guerra civil que tanto nos gustó en las novelas gráficas. Y es por eso que para mí fue una gran decepción. Porque además ponen a los héroes, creo que menos llaman la atención en el universo de Marvel, peleando entre sí.
Aquí la única batalla que vale la pena es Iron Man contra el Capitán América y los destellos que tiene Spider-Man como siempre. Pero sinceramente son superhéroes secundarios y la verdad no aportan mucho. Y la verdad, como les dije en su momento, cuando empezó esto, distan mucho de la novela gráfica, que sí es una maravilla sinceramente. Y por eso Civil War para mí me dejó mucho que desear y la verdad fue la película que más me decepcionó sinceramente. Porque con tanta producción, nuevamente con un gran reparto, pareciera que íbamos a ver una gran película. Pero esta película, como historia, como efectos, como actuaciones, es muy mala. Y es la peor para mí porque es donde más se invirtió dinero. Claramente lo recuperó, pero como amante del cine, amante de la lectura, para mí esta película es pésima. Y es la que lamentablemente yo esperaba con muchas ansias y la que más me decepcionó. Y por eso los invito a leer las novelas gráficas. La verdad es que son muy buenas. Tanto Marvel como DC tienen grandes historias. Con tu suscripción, con tu like, con tus comentarios, me ayudas mucho, nos ayudas mucho a seguir creciendo como comunidad y a seguir llevando estas historias del cine de diferentes tipos. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.